Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Hoy iniciamos nuestra sesión número 7 sobre evaluación y elaboración de procesos administrativos. Esta sesión les voy a pedir que por favor tengan a la mano lápiz, pluma, preferentemente lápiz para que puedan borrar y papel para que me vayan siguiendo con la elaboración de diagramas de flujo con sus procedimientos. De eso se va a tratar el día de hoy. Es una sesión más bien de mucha práctica. Ahora sí, como decimos, de arrastrar el lápiz, porque nos vamos a centrar precisamente en la elaboración ya del diagrama, ya no solo del diagrama de flujo, ya le hemos dedicado algún tiempo a la elaboración del diagrama de flujo, sino ya en sí, prácticamente cómo se haría en asuntos que tienen que ver, pues, con la administración de una organización. Nos vamos a enfocar ya directamente a eso. Bueno, antes de iniciar, vamos a establecer algunas reglas, cosas que no debemos hacer cuando elaboramos un diagrama de flujo. Por ejemplo, lo vimos en la sesión pasada, nunca usar abreviaturas. ¿Sí? Eso es algo de lo que no debemos hacer, abreviar. Las palabras como director, gerente, que más o menos son conocidas, serían una excepción, pero en la medida de las posibilidades del diagrama, ¿verdad? Poner siempre los nombres completos. Nunca abreviar ventas. Mercadotecnia sí se vale que se abrevie MKT, cuando tenga que ponerse, pero les repito, esas serían las excepciones, son muy poquitas como se dan ustedes cuenta. Entonces, si ven su diapositiva, tiene una gran cantidad de errores, ¿sí? Entonces, usar abreviaturas, por ejemplo, en el primer cuadro dice, llenar el form P sobre diagonal recoup. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe. ¿Sí? A lo mejor el que lo está diseñando lo entiende perfectamente bien y el grupo de trabajo de esa zona, de esa área, lo entiende bien, pero cuando llega alguien nuevo no va a saber qué querían decir eso, o muchas veces elaboran el diagrama, pasa el tiempo y ya no se acuerdan qué quisieron decir. Entonces, por esa razón no se vale abreviar. Ese pequeño diagrama que está ahí está plagado de errores. Tocar los símbolos en lugares distintos de su centro. Me voy a acercar al pizarrón. Y veíamos en las sesiones pasadas que hay que llegar hacia el centro y salir, bueno, aquí no me quedo muy centrado, desde el centro. Entonces, estos son los puntos centrales, por ejemplo, de las proposiciones. En este caso, cuando estamos hablando de un condicional, estos son los puntos a los que tienen que dirigirse todas las flechas. No se vale que llegue por aquí, o que llegue así, etcétera. Y siempre son en ángulo recto, pueden ser totalmente horizontales o totalmente verticales. No como lo vemos ahí, que por ejemplo tenemos un diagrama y hace un cruce así, ¿no? No deben de ser así los diagramas de flujo bajo ninguna circunstancia. No usar flechas o usarlas en dos direcciones. O sea, ¿qué es lo que no debemos hacer? No dejar de usar las flechas. Es decir, vamos a suponer que yo quiero ligar así, primero está mal porque viene de esa manera. Ok, y vamos a poner por aquí otro. Entonces, si se fijan, les falta la cabeza de la flecha. Esto no se debe de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas líneas me indican dirección. Entonces, yo debo de poner siempre la dirección en la que tiene que fluir este diagrama de flujo. Es como una serie de calles que llevan su dirección. Tampoco se vale, por ejemplo, lo voy a hacer mal, ¿no? Irme de aquí hasta acá y cruzar líneas. Cuando hay necesidad de cruzar líneas, lo que se hace es un pequeño brinco, ¿sí? Así, pum. Pero a veces no se ve tan bien. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Si tengo que ir de aquí a acá, lo más correcto, bueno, lo voy a dejar así porque está mal. Yo le digo, para eso son los conectores. De aquí te vas a ir a A, y aquí le pongo A, ¿verdad? Ese sería lo correcto. Esto sería la forma correcta de hacerse, ¿sí? Te vas a, y luego por aquí pongo el A y 1. Y me evito este brinco de aquí hasta acá, aunque esto está permitido, a veces no se ve bien. Entonces, vamos a procurar, hasta donde sea posible, omitir esto, ¿correcto? Las líneas en diagonal tampoco se valen. Esta línea está mal, esta de aquí a aquí está mal. Siempre son totalmente verticales o totalmente horizontales. Algunas veces, por la disposición del diagrama,
no es fácil que nos quede exactamente horizontal o vertical. Voy a seguir jugando con esto. Vamos a suponer, ¿sí?, que este tiene que continuar y quedó más o menos a esta altura donde se tiene que ligar. Bueno, para muchos es más cómodo hacer esto. Esto está mal. ¿Cómo lo debemos hacer? Lo debemos hacer de la siguiente manera. Salimos por el centro, ¿verdad? Esta es una forma en la que podemos ligar y se ve más limpia. Otra forma en la que podemos ligar, ¿sí?, no lo escriban esto, por favor, mejor pongan atención, es aquí, ¿sí? Aquí tenemos un solo ángulo y cuando lo hicimos de este lado teníamos dos. Los dos son válidos. Ya ¿en qué va a estar el que usemos uno o el que usemos otro? Bueno, pues cómo se ve el diagrama. Si se ve muy denso, muy cargado, o es fácil de leer o de seguir. Pero eso lo vamos a saber hasta el momento que vamos desarrollando el diagrama. Tampoco se vale que, vamos a suponer que aquí viene una serie de proposiciones, ¿sí? Las flechas deben salir directamente del borde y llegar directamente al borde. No es correcto hacer esto, por ejemplo. O esto, ¿sí? No debemos de traspasar los límites. Aquí obviamente yo lo hago porque lo estoy trazando rápido y es un borrador, pero a la hora que lo vamos a poner en un manual de procedimientos, tiene que estar lo más pulcro, lo más limpio posible. Ahora bien, tenemos que seguir una secuencia lógica. ¿Cuál es la secuencia lógica con la que debemos de hacer un diagrama de flujo? Pues sería esta. Esta sería la secuencia lógica. ¿Sí? Esta sería la forma de hacer un diagrama de flujo mientras tenemos una hoja. Otra secuencia lógica, otra forma de hacerlo, en la medida de las posibilidades del mismo diagrama, es usar este zigzag, justo como cuando vamos al banco, ¿no? Entonces, esa es otra forma de hacerlo, hacer una secuencia lógica. Y la secuencia lógica no está en el sentido del diagrama, sino que las actividades correspondan una con la siguiente, la siguiente, la siguiente. Haya un orden cronológico de actividades. Y la manera de representarlo en un diagrama de flujo sería así o sería siguiendo esta secuencia, ¿verdad? Todo es aprovechar al máximo lo que tenemos en la hoja, que a veces no es posible, sobre todo si el diagrama es muy amplio. Por eso, mi recomendación, la sesión anterior, era de que pongan nada más en estos cuadros lo importante, lo realmente que se debe de saber, que no se debe de obviar. No entrar tanto en detalle porque entonces nos complica demasiado el diagrama. Y ahora que empecemos, van a ver a qué me refiero. Entonces voy a dejar esta parte del pizarrón, la voy a dejar con esa secuencia y vamos a ver algunos diagramas. Ya elaboramos el diagrama, ya vimos la sesión pasada cómo se deben de elaborar y elaboramos algunos. Vamos a ver aquí un diagrama. Vean con atención su diapositiva y verán que sigue una secuencia lógica parecida a esta. Parecida, no siempre es posible, pero más o menos sigue esa secuencia lógica. Hasta ahí podemos decir que el diagrama cumple. Tiene flechas de dirección. ¿Ya notaron que hay un error en una de ellas? ¿Sí? Hay una flecha que se puso mal, precisamente en la segunda línea, donde dice identificar la lógica del proyecto. Ahí está mal la flecha. Ahí la flecha en la diapositiva viene de izquierda a derecha, debe ser de derecha a izquierda. Son errores que a veces se cometen cuando estamos haciendo un diagrama de flujo. Entonces, aquí este diagrama de flujo venía con ese error. Bueno, nosotros lo tenemos que repetir. ¿Por qué? Porque si no ya no se repite, ya no sigue una secuencia lógica. Pero vamos a seguir trabajando con este diagrama. Lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a trabajar con un diagrama, bueno, ya lo vimos, ya nos dieron el diagrama o ya hicimos el diagrama y ahora vamos a hacer la descripción de ese diagrama. ¿Qué es lo siguiente que nos toca hacer? Bueno, distinguir si efectivamente, no estoy muy seguro si encontraron la línea a la que me refiero, es esta. Vean su diapositiva. Esta línea debió estar
del lado contrario. Es justo a esta que estoy marcando ahorita con el cursor, la que me refiero que está mal. Partiendo de que va en el sentido contrario, ¿verdad? Nada más que estaba mal dibujada en la diapositiva. Vamos a continuar usando este diagrama. Ya encontramos el primer error. Entonces, antes de empezar a hacer mi descripción, tengo que cerciorarme que todas las líneas sigan un flujo relativamente normal, que los condicionales tengan sí y no. Recuerden, los condicionales siempre tienen dos salidas. El condicional, vean su diapositiva, es este cuadro es el que me está indicando el condicional. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ya vamos a suponer que hemos corregido esa dirección, esa flecha que estaba mal. Ya vimos que hay un solo condicional y que sí tiene la palabra sí y sí tiene la palabra no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como siguiente paso? Detectar en dónde empieza y en dónde termina el diagrama. ¿Sí? Muchas veces, como lo vimos en la sesión pasada, no termina exactamente en la última proposición. Hoy vamos a ver algunos ejemplos con ello. Pero ¿cómo lo describimos? A la hora de escribir paso por paso, o hacer la descripción paso por paso de todas las características del diagrama, ¿sí? A veces el no saber en dónde va el fin nos puede complicar. Vamos a ver entonces que el siguiente paso es seleccionar exactamente en dónde está el principio y en dónde está el fin del diagrama. En este caso es fácil encontrarlo. ¿Cuál es la siguiente cosa que tenemos que hacer? Mi sugerencia es numerar cada una de las casillas, siguiendo en la medida de lo posible o esta secuencia lógica que es la misma del diagrama de flujo o esta otra. Es decir, vamos a numerar cada una de estas casillas, cada uno de estos símbolos, en el sentido del mismo diagrama de flujo. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando venimos y llegamos a la interrogación, al símbolo que nos permite dos caminos? Bueno, nosotros podemos en ese momento determinar si seguimos el flujo o lo cambiamos, pero todas las casillas deben de estar numeradas. ¿Para qué puse el inicio y para qué puse el fin? El inicio para saber cuál es mi primera proposición, por dónde entro al proceso, por dónde inicia el proceso. Y el fin, en dónde quiero que termine. Como ya los numeré, el fin debe de ser el último número que puse. No todos los diagramas, ni todas las recomendaciones para elaborar diagramas vienen así numeradas, ¿sí? Esto es algo que yo ya aprendí en la práctica y muy al principio borraba yo los números. Hoy en día los dejo, es mucho más fácil, créanmelo, ¿sí? Mi recomendación es numérenlos con números pequeñitos que no sobresalgan más que el mismo símbolo, y eso me va a permitir posteriormente hacer con mayor precisión mi descripción de ese diagrama, y a la vez es mucho más fácil comparar mi diagrama con su descripción. Entonces, ya identifiqué el flujo. Aquí no lo hice, bueno, debemos corregir el sentido de esa flecha que está mal, se nota a leguas que es un error, ¿verdad? Identificamos dónde inicia, dónde termina y numeramos todas las casillas. Aquí, por ejemplo, seguí yo el mismo flujo, me voy en el sentido contrario. 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, 7, 8, y en vez de seguir el flujo, bajé. Ustedes lo pueden notar ahí. Vamos a ver para qué me sirve esto. Bueno, ustedes no le den, por favor, quédense ustedes en esa diapositiva. No se muevan de ahí. Ustedes pongan atención a la diapositiva, ¿ok? Y escuchen mi voz. Vamos a hacer la descripción de este diagrama de flujo. Entonces, comenzamos. Número 1, ahí me dice definir, ¿verdad?, el objetivo del proyecto. Entonces, definir el objetivo del proyecto. Así como no se permiten abreviaturas dentro del diagrama, tampoco se permiten abreviaturas en su descripción, ¿ok? El siguiente punto dice formar el equipo. Ah, caray, ¿de qué se trata este procedimiento? En la parte inferior lo dice, es un procedimiento para elaboración de proyectos.
todos los diagramas, tanto como el procedimiento, deben de tener un título. Aquí yo omití el título, ya cometí mi primer error, pero lo puedo corregir, no hay problema, ¿ok? Entonces debemos de empezar poniendo el título del diagrama, que no se nos olvide, como se me acaba de olvidar a mí, ¿ok? Pero estoy haciendo el ejercicio y es un borrador. Paso al número 3, entonces ya sabemos que estamos haciendo un programa, un procedimiento para la elaboración de proyectos en un área específica de una empresa. El punto número 3 es identificar a los involucrados. ¿En dónde? Pues en el proyecto. ¿Ok? Vean bien su diagrama y vamos siguiendo simplemente los numeritos. Vean qué sencillo es. El número 4 es como aquel juego de une los puntos, ¿no? Y aparece un dibujo, más o menos así. Entonces dice, desarrollar una estructura de desglose del trabajo, de desglose del trabajo. Entonces, desarrollar una estructura del desglose del trabajo. ¿Ok? Vean su diagrama y observen lo que yo estoy poniendo aquí y se dan cuenta que vamos siguiendo una secuencia lógica. Y luego dice identificar la lógica del proyecto. Número 5, identificar la lógica, aunque a lo mejor del proyecto. Mi letra es muy pequeña, quizá no se alcance a ver, no se preocupen, en la siguiente diapositiva está esto que escribí, ya está escrito, o sea que lo van a poder revisar sin mayor problema, pero este simplemente es para que vean el tiempo que me tardo haciéndolo, ya una vez que lo numeré, que es muy sencillo, ¿sí? Y luego viene el punto 6, identificar las tareas del proyecto. Identificar las tareas del proyecto. Si se dan cuenta, el procedimiento es muy sencillo, es más difícil elaborar el diagrama que hacer su descripción. El punto número 7, entonces, yo puedo decir, elaborar un calendario de los ítems. Ah, caray, ¿qué es eso de los ítems? Perdón, elaborar un calendario de los ítems. Vamos a poner aquí, elaborar un calendario de los ítems. Estos ítems son los artículos, los temas, los puntos que se van a tratar. Y llegamos al punto crucial, al punto que me van a preguntar, ¿y ahora por dónde? Bueno, aquí, en el punto 8, hemos llegado a donde comienza mi problema. ¿Cómo escribo la pregunta 8? Se requiere un análisis detallado porque tengo dos salidas. Bueno, ¿cuál es mi siguiente salida? La 9. Esto se lee como un programa de computación de arriba hacia abajo. Si no se cumple esta proposición, entonces tengo que seguir a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente en número? La número 9. Y la número 9 me dice dibujar un diagrama de barras. Dibujar un diagrama de barras. Y es aquí donde a muchos se les complica. Vamos a ver el número 8. Dibujar un diagrama de barras me dice después de esto. La pregunta es, ¿se requiere un análisis detallado? Si la respuesta es sí, entonces debo dibujar un diagrama de barras. Si la respuesta es no, entonces debo dibujar un diagrama de la red. Bueno, si yo digo que aquí la respuesta es sí, inmediatamente voy a hacer esta. Si la respuesta es no, tengo que brincar a la número 12. Entonces, hago mi proposición ya negativa. Si no se requiere, ¿sí? Un análisis detallado, entonces le digo ir a 12 y lo voy a enmarcar, voy a usar otro color. Esta era mi condición. Vamos a ver si se cumple. Dice, si no se requiere un análisis detallado, ir a 12, ir al punto 12.
Ah, no, pero sí se requiere un análisis detallado. Entonces continúo leyendo. Dibujar un diagrama de barras. Luego me voy al número 10, que es asignar los recursos, ¿verdad? Asignar los recursos. Me voy al número 11, y en el número 11 me dice confirmar el presupuesto. Confirmar el presupuesto. Y aquí es donde cumplo mi proposición número 8. O sea, si esto no requiere un análisis detallado, me evito el paso 9, 10 y 11 y me voy directo al 12. ¿Y cuál es el 12? Analizar la red, porque necesito un análisis más detallado, ¿verdad? Analizar la red para detectar los aspectos críticos perdón por la letra, pero vamos aquí rapidito. Detectar los aspectos críticos. Y el número 13, ¿verdad? Perdón, aquí es la 12, analizar la red. No, aquí ya me confundí, perdónenme. Este que acabo de poner es el 13. Es que me queda un poquito lejos la pantalla. Dibujar un diagrama de la red es el 12. Dibujar un diagrama de la red. Finalmente, lo que me está pasando no dista mucho de lo que sucede a la hora de hacer un procedimiento. Estas cosas nos pasan, punto. No pasa nada, se borra y se continúa. Por eso les decía que es conveniente hacerlo con lápiz, no con pluma. Y entonces sí, el número 13, analizar. Lo que pasa es que ustedes desde allá no me pueden decir, se equivocó ahí, ¿verdad? Analizar la red para detectar los aspectos críticos. Analizar la red para detectar los aspectos críticos. Luego me voy al número 14, y en el número 14 dice dibujar un diagrama de Gantt. Dibujar un diagrama de Gantt. Vean aquí, del 14 a dónde me manda, al 10. Ok, entonces coma, ir a 10. De aquí brinco al 10, confirmo el presupuesto en 11 y entonces le digo aquí ir a 15. Eso se me había pasado en el número 11. Ya que hicimos la confirmación del presupuesto, ir a 15, me voy a brincar estos 3. Si se fijan, estos 3 pasos son para si requiero un análisis, si no requiero un análisis detallado. ¿Sí? Si no requiero un análisis detallado, me ahorro estos 3 y ya continúo por aquí. Si lo requiero, entonces lo hago de esta manera, ¿verdad? Y en el 15, ¿verdad? En el 15 me voy, ¿a dónde? A concluir el plan. Concluir el plan. Y como ahí termina, le pongo un punto y le pongo fin del proceso. No es importante cuando hago la descripción ponerle inicio, no hay caso. Lo que sí debo de ponerle un título al proyecto, al diagrama que estoy haciendo, la descripción del diagrama. Entonces, definimos el objetivo del proyecto, formamos el equipo, identificamos a los involucrados, desarrollamos una estructura de trabajo, identificamos la lógica del proyecto, identificamos las tareas del proyecto, elaboramos un calendario de los ítems, y luego me dice, si no se requiere un análisis detallado, vete al 12. Dibujo el diagrama, analizo la red, ¿sí? Para detectar los puntos críticos, dibujo un diagrama de Gantt y me voy a 10, asigno los recursos, confirmo el presupuesto y de ahí me voy a 15. ¿Sí? Entonces, el análisis detallado me lo va a dar el diagrama de barras, si se dan cuenta. Pero si llego aquí y me dice, sí lo requiero, dibujo el diagrama de barras,
y continúo con mi proceso. Lo bueno de tenerlo en video es que ustedes lo pueden repetir cuantas veces sea necesario. Entonces, ese diagrama que tienen ustedes ahí, al pasar a la siguiente diapositiva, ya muy bien descrito, queda así como lo están viendo en su pantalla. ¿Ok? ¿Se parece a lo que pusimos aquí? Déjenme ver. Sí, sí se parece. Aquí me manda 12, aquí me manda 15. Fíjense que en su diapositiva no le puse ir a 10. Ahí cometí un pequeño error. Bueno, pues ya se va directamente al 15, concluir. Entonces, pero sí, en su diapositiva le falta ir a 10. ¿Por qué? Porque tiene que asignar los recursos, confirmar el presupuesto y entonces dibujar el diagrama de Gantt. Entonces, aquí le faltó ir a 10. ¿Ok? Me quedó mejor ahora que cuando lo hice para ustedes por primera vez. Ahí está nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Recuerden que la línea que va del 5 al 6 está mal hecha la flecha, porque así estaba el diagrama. Y, bueno, pues la tenemos que corregir. Yo sé que ahorita se quedaron con algunas dudas, con muchas dudas o con todas las dudas. Vamos a hacer otro diagrama. ¿Ve? De eso se trata el día de hoy. ¿Por qué tengo ahora otro diagrama? Porque el número 8 ahora lo voy a cambiar. ¿Sí? Oiga, profesor, y si en vez de brincar al 12, yo hubiera hecho vete a tal lado, vamos a cambiar los números. Observen que los números en este diagrama sí siguen esta secuencia. ¿Sí? Oiga, pero si me equivoqué al poner los números, ¿no me va a salir? Sí va a salir, no se preocupen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 15 proposiciones. Identificamos la primera, identificamos la última. La última siempre va a ser, en este caso, concluir el plan. Los que pueden cambiar son desde después de la 8 hasta aquí. Entonces voy a hacer con el mismo diagrama, fíjense bien, es que si yo escogí otra forma de hacer la salida, no importa si ustedes escogieron hacerlo de manera diferente en cuanto al punto 8. No les va a afectar. ¿Por qué no les va a afectar? Porque tiene una secuencia lógica y por tener una secuencia lógica los va a llevar a un resultado correcto. Entonces, mi punto crítico es el 8. ¿Por qué? Porque es mi variable de decisión. Aquí es donde yo tomo la decisión de si es sí, ¿qué pasa? Si es no, ¿qué pasa? ¿Cuál sigue inmediatamente después del 8? En este caso el 9, y el 9 dice dibujar un diagrama de la red. Vamos a ponerle entonces dibujar un diagrama de la red. Esto se va a hacer si este es no. Si la respuesta aquí es no, inmediatamente va a ser esta. Si la respuesta es sí, lo va a mandar a 12. Entonces, lo que tengo que preguntar es si se requiere un análisis detallado, coma, ir a 12. Aquí está. Y en el número 12 dice dibujar un diagrama de barras. Dibujar un diagrama de barras. En el número 10 vamos a tener, dice, analizar la red. Lo único que sucedió es que cambiaron de lugar como los teníamos originalmente, analizar la red, ¿verdad? Para detectar los aspectos críticos. Para detectar los aspectos críticos. El número 11, tal como viene ahora, mi numeración, dibujar un diagrama de Gantt. Dibujar un diagrama de Gantt. El 12 ya lo tenemos, dibujar un diagrama de barras, y el número 13 sería en este caso asignar los recursos, ¿verdad? Y el número 14 sería confirmar el presupuesto, el presupuesto.
confirmar el presupuesto, pero observen que del número 11 que tengo aquí en el diagrama, ahora me manda el número 13, dibujar un diagrama de Gantt, ir a 13, asignar los recursos y ya, nada más cambiaron el orden de algunas de las proposiciones posteriores a esta. La que cambia inmediatamente es la número 9, y no importa por qué lado escogieron ustedes continuar la numeración, si se hace de manera lógica, nos lleva siempre al mismo lugar. En su diapositiva, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí tenemos entonces, aquí sí lo pusimos bien, dibujar el diagrama de Gantt, ir a 13, ¿sí? Ya no tengo que hacer este paso, asignar los recursos. O sea, dibujar el diagrama de barras es para si lo necesito detallado, si no ya hago todo lo demás. Confirmar el presupuesto, concluir el plan y siempre al final, fin del proceso. Ya tenemos elaborado de dos maneras un mismo diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque había una variable que me proponía caminar por un lado o caminar por otro. ¿Sí? Lo pueden revisar cuantas veces quieran. Recuerden que en el anterior había que corregir por ahí uno que decía ir a 14, me parece. Aquí estaba la información. No es el único diagrama que vamos a hacer hoy. Vamos a pasar a otros, ¿sí? Para seguir practicando. Este tiene su gracia, aparenta ser muy sencillo. Lo vimos en la sesión pasada. Vamos a ver que en este caso, pues no sigue ni este flujo, lo sigue este diagrama, es totalmente vertical, es mucho más simple de hacer, ¿sí? Nos ofrece menos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tiene título el diagrama? A ver, veamos. Procedimiento para compras a crédito. Sí tiene título, ¿ok? Tiene título el procedimiento. Entonces, el procedimiento es procedimiento para compras a crédito. Así se llama el procedimiento a crédito. Este es el nombre del procedimiento. El número, vamos a identificar por dónde empieza y por dónde termina. Bueno, pues termina al final donde dice se autoriza la venta a crédito. Punto. ¿Verdad? Aquí sí podemos compararlo vis a vis, 1 a 1. Y tenemos entonces el cliente, ¿sí? El cliente, aquí en este caso le vamos a poner, pues que el cliente hace el pedido o solicita el crédito. Cliente hace el pedido. ¿El pedido de qué? Pues del crédito. O hace la solicitud de crédito. Aquí comienza el proceso. El número 2, el vendedor, ¿verdad? Consulta existencia. ¿De qué? Pues del producto que quiere comprar el cliente y los precios. Es como cuando vamos al cine y decimos quiero 2 boletos y dice sí hay lugar o no hay lugar y cuesta tanto, ¿no? Y entonces, aquí viene la pregunta, observen. La voy a marcar en rojo nuevamente con el número 3. Aquí viene la pregunta. Si la compra es de contado, como en este caso no lo va a hacer, se dirige inmediatamente al punto 16. ¿Sí? ¿A dónde me manda? Me dice ir a 16. Pero aquí, en este diagrama, no tenemos ningún número 16. Se fijan que el 16 ahí está como en un pentágono. Ya les dije que no tiene que ser un pentágono, tiene que ser una figura más bien como una casita, así. Pero bueno, si el pentágono les sirve, lo pueden utilizar, pero utilícenlo siempre, ¿sí? Entonces me dice a que me vaya al número 16. Eso significa que el siguiente procedimiento no está en esta hoja, está en otra. Tengo que buscar el procedimiento que le corresponde el número 16. Y el procedimiento se llama procedimiento para compra de contado. Me está mandando al procedimiento para compra de contado. Ahí no lo dice, yo se lo agregué para que estuviéramos correcto y estuviéramos armando todas las piezas de rompecabezas de los procedimientos. Ok, entonces, si la compra es de contado,
ir a 16 o ir al procedimiento de compras de contado. ¿Por qué? Porque no está aquí. Y entonces continuamos, solicitamos el crédito, ¿verdad? Solicitar el crédito, solicitar el crédito, luego nos vamos al número 5, ¿verdad? Si el crédito, aquí viene otra pregunta, perdón, aquí viene dos variables. Con el número 5 viene dos interrogantes más. Si el crédito no se concede, no procede la compra. Si el crédito no se concede, no procede la compra. Y si se fijan, aquí ya terminó el proceso para el cliente que quería un cliente que quería comprar algo. Entonces le ponemos fin del proceso. Oiga, pero no está al final. Espérenme, podemos tener varios fines de proceso a lo largo de mi diagrama de flujo, pero siempre debemos de tener un fin al final, siempre. Eso no implica que en el transcurso del recorrido de mi diagrama de flujo no pueda yo tener otros finales del proceso. Lo voy a poner aquí para que se note. Lo voy a marcar con azul. Ya me siento como en el kinder con tantos colores. El número 6, al final, se autoriza entonces la venta. Si no se concede el crédito, no hay compra, se termina el proceso. Pero si se lo concedieron, entonces sigo leyendo, ¿verdad? Se autoriza la venta, se autoriza la venta. Fíjense que no se me ocurrió usar estos colores, pero está bien porque los diagramas, los procedimientos, los manuales de procedimientos van en blanco y negro, ¿no? Se autoriza la venta y fin del proceso. Tenemos dos fines de proceso. Uno termina si el cliente no tiene crédito y otro termina si se autoriza la venta. Podemos tener múltiples fines del proceso. Más adelante lo van a notar. Este diagrama, que es más pequeño, nos pone dos condicionantes. Puede ser hasta más complicado que el anterior. Lo importante aquí es detectar cómo voy a seguir mi diagrama. Aquí en este caso seguí mi descripción del diagrama tal como viene, vertical, y me facilitó la escritura del mismo. Si quisiera yo invertirlo, entonces me complicaría y ahora vete a tal número y tal. Aquí simplemente, si no cumple, me manda a 16 que no está en esta hoja, o simplemente en vez de ir a 16, ver proceso, ¿sí? Procedimiento de compra de contado. Le puedo poner aquí. ¿Ok? Y si no, bueno, pues continúo. Si no tiene crédito, pues no hay venta y se va. Le podríamos poner una opción. Si no tiene crédito, preguntar si lo quiere de contado, ¿verdad? Y si lo quiere de contado y dice que sí, entonces comprar. Recuerden que los diagramas de flujo son tan complicados como ustedes los quieran hacer, o son tan simples como ustedes lo quieran hacer. Lo importante es que funcione. De eso se trata. Pasemos ahora a otro ejemplo. No les pregunto si hay dudas. Si hay dudas, bueno, pues lo pueden regresar, lo pueden ver con calma, ¿verdad? Ándale, ya se espantaron. Procedimiento de creación de PIN. Bueno, aquí tengo 12 números. Tengo 12 números. Sí, no sé por qué razón no quedaron alineados adecuadamente, pero puede ser el sistema de Word. Tenemos 12 números, hasta el número 12 tenemos, entonces es hasta menos largo que el primer procedimiento que tenía 15. Nada más que se ve raro. Bueno, ¿en qué se ve raro? Les voy a indicar en qué se ve raro. Ustedes ya lo notaron, ¿no? Se ve raro porque está como muy feo, ¿no? Y no se alcanza a distinguir ni un flujo en este sentido, ni un flujo en este otro, así a primera vista. Es más, si yo les digo, ¿en dónde está el fin? No lo van a encontrar. O sea, no van a encontrar un solo final, hay varios. ¿Cuál será el final final? Bueno, en este caso yo escogí como final final, ¿verdad? El que está en el ángulo inferior derecho. Lo voy a marcar así, donde está el cursor. Para mí decidí que fuera el último final, el que va a aparecer al final de la descripción del procedimiento. Y vamos a volver a hacer todo el numerito. Ya sé dónde empieza, y si se fijaron, donde empieza no hay flecha, eso es un errorcito.
pero como no va para ningún otro lado, pues suponemos que así continúa. Aquí, si se fijan, los sí y los no están pegados al rombo. Es conveniente que estén pegados al rombo de decisión, no dejarlos tan abiertos. En este caso el diagrama es muy pequeño, se aprecia inmediatamente, pero cuando el diagrama es muy grande se pueden confundir, se pueden perder. Entonces siempre poner los sí y los no pegados al rombo. Oiga, profesor, pero ¿por qué no nos pone un caso perfecto? ¿Por qué no los hay? Porque es más común que hagamos tonterías, locuras como esta, y luego la tengamos que corregir, y aprendemos más de las metidas de pata, esa es la verdad. Entonces podemos ver cómo en otras empresas esto les funciona aún así como está. Todo es perfectible, todo es mejorable, todo en la vida es un proceso es un proceso de mejora continua. Los diagramas de flujo no están escritos en roca, se pueden mejorar. Entonces, con lo que hemos visto en estas sesiones, nos damos cuenta aquí que también lo podemos mejorar. Hay un símbolo que para la mayor parte de ustedes puede ser nuevo. Es este símbolo que es como un rectángulo y con unas barritas así, unas rayitas así. Bueno, este símbolo me indica que es otro procedimiento, o en computación que es una subrutina. Entonces, aquí me está mandando a otro procedimiento. En la diapositiva pasada me mandaba un número, 16, y no me decía nada. Aquí no me dice el número, simplemente me dice a qué procedimiento me tengo que ir. Vamos a empezar haciendo el mismo análisis con este diagrama de flujo, tal como lo hicimos con los dos anteriores. Al cabo llevamos tomando experiencia. Mi propuesta es, pónganme atención y vayan comparando lo que yo voy escribiendo con lo que ustedes ven en su pantalla con el diagrama. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, está lo que yo estoy escribiendo en el pizarrón. ¿Sí? Tomen nota de las cosas que a ustedes les pudiera parecer interesante o complejas, o de tengan dudas para poderlas consultar posteriormente si fuera el caso. Pero verán que aquí está suficientemente claro. La explicación, la descripción numérica viene adelante. Aquí ya no nos vamos a regresar con que ahora le hacemos así, ahora le hacemos asado. Seguí una numeración más o menos lógica desde mi punto de vista. Si ustedes se fijan, la numeración viene así, así, ¿verdad? Y así. O sea, seguí más o menos aunque el diagrama no se ve así, seguí este procedimiento para poner los números, ¿ok? O más bien seguí este procedimiento para poner los números. Vamos a empezar ahora. Vamos a poner un colorcito más fuerte. Vamos a empezar ahora haciendo nuestro procedimiento. ¿Y con qué empezamos? Primero que tenga título, sí lo tiene. Procedimiento de creación de ping. Procedimiento de creación de ping. ¿Qué es esto? Bueno, pues estamos pensando a lo mejor de un sistema de telefonía, o estamos haciendo un programa para un sistema de telefonía y para una asistencia técnica, por ejemplo. Esto es posible en cualquier empresa, en cualquier organización. Ya vimos uno de solicitud de crédito, ¿verdad? Ya vimos uno para la elaboración de proyecto. Ahora vamos a ver un procedimiento un poquito más técnico. No pasa nada, lo podemos hacer a partir de nuestro diagrama de flujo. La primera pregunta, empezamos con la primera pregunta. ¿Ya revisamos que las flechas estén? Sí. Ya nos dimos cuenta que en el inicio falta dirección, pero se entiende, porque no va a ningún otro lado. ¿Sí? Ya nos fijamos que tiene título, ya nos fijamos que tiene un inicio y tiene varios fines. Es más, termina en 5 puntos diferentes. Hay un fin que lo vamos a poner totalmente a lo último. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿el PIN es satisfactorio? Y la forma de hacer, primero pongo mi número 1, ¿verdad? Y mi número 1 es hacer ping a equipo de destino por nombre papa. Voy a abreviar un poquito, Voy a abreviar un poquito porque pues ustedes lo están viendo, no tiene caso que yo lo esté repitiendo, ¿sí? Hacer ping, ¿sí? Y dice, por el nombre ping, nombre equipo. Me dice exactamente cómo tengo que escribirlo. Pongo el número de ping, el nombre del equipo y se acabó. Y luego en la siguiente pregunta
En la número 2 me dice pin satisfactorio, si es no, me va a mandar a otro lado. Entonces yo digo, si no es satisfactorio el pin, ir ¿a qué número? Correcto, al número 6, ir a 6. Si esto no se cumple, entonces leo la siguiente. Si se cumplió, pues me va a mandar a 6 inmediatamente. Entonces me voy con el número 3, y el número 3 es una propuesta, me dice intento de NetView del llamador al equipo de destino con esta forma, NetView, nombre del equipo destino, ¿ok? Entonces, intento de NetView del llamador. Acuérdense que aquí voy a ir abreviando para ahorrar tiempo. Ustedes lo tienen que hacer completo cuando están haciendo la descripción de un diagrama de flujo. Del NetView del llamador. Intento del NetView del llamador. Y aquí continúa, ¿no? Luego, híjole, el 4 también es otra pregunta. Vamos a poner el 4. Pero para saber si pregunto afirmativa o negativamente, tengo que ver cuál es la siguiente que numeré. ¿Cuál es mi propuesta 5? La 5. La 5 es, si se cumple, entonces la siguiente es esta, la número 5. Y la número 5 me manda un procedimiento que se llama clasificación como posible problema. Clasificación como posible problema. Recuerden que tenemos que poner todo. Yo en este caso estoy abreviando para ahorrar tiempo. ¿Ok? Y entonces, después de esto, como este es un procedimiento, ¿verdad? Le puedo decir ir al procedimiento de clasificación tal, y aquí, en esta parte, fin del proceso. Aquí se acaba el proceso. ¡Pum! Ya. ¿Sí? Aquí se acabó el proceso. Ya no continúo. ¿Por qué? Pues porque ahí me dice que acaba si se cumple este requisito. Entonces ya sé cómo hacer mi pregunta. Mi pregunta ahora es, fíjense, el número 3, si no es satisfactorio, estoy abreviando, si no es satisfactorio, ¿a dónde me manda? Me manda al número 9. Entonces, ir a 9. Ir a 9. ¿Se vale ponerlo así? Si esto no se cumple, te vas a 9. Si se cumple, entonces hago el siguiente. Ahora me voy con el número 6. ¡Wow! El 6 es otra pregunta. Qué complicados, ¿verdad? Entonces, antes de saber cómo escribo el 6, me voy cuál es el número 7, el siguiente, ¿verdad? Para saber cómo debo de preguntar, si afirmativa o negativamente. Aquí, si la respuesta es afirmativa, me manda otro procedimiento. Clasificación, como se llame, ¿y qué creen? Ahí termina. Entonces, fin del proceso. Ahí terminó mi proceso. Ya no continúo más. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya sé cómo hacer mi pregunta. Mi pregunta es, si esto se cumple, va a ser esto. Entonces, mi pregunta va a ser en sentido negativo. ¿Sí? Dice, si el ping no ha devuelto la dirección, si el ping no, fíjense, no, porque esta respuesta es si es sí, no ha devuelto la dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Entonces salgo del proceso. ¿A dónde me voy? Me voy al número al número 8. Entonces me voy a 8, o también le puedo poner aquí ir al procedimiento tal, fin del proceso. Ya desde aquí también lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces ya estoy en el 8.
Ahora me voy al número 8, que es a donde me está mandando este diagrama, ¿verdad? Y en el número 8, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues en el número 8 tengo mi fin del proceso. ¿Sí? Me manda una clasificación también. Me manda una clasificación y fin del proceso. Y listo. Tengo ya un tercer fin del proceso. ¿Se dan ustedes cuenta? Voy con el 9. ¿Qué me dice el 9? El 9 es el que viene de aquí. Y el 9 también me dice intento de NetView del llamador otra vez. Pero este es otro, este es diferente al 3, ¿no? Intento del NetView del llamador. Ok, aquí sigue. Pum. Y luego me voy con el 10. Ya acuérdense que nada más son 12, así que no tengo problema. El número 10, otra pregunta, otra de estas preguntas que me meten en problemas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿NetView satisfactorio? Ok, entonces el 10 es pregunta, lo voy a poner con rojo, aquí. Pero no me fijé en la pregunta 11. A lo mejor estoy cometiendo un error si pregunto de manera afirmativa. ¿Cuál es el número 11? Solución de posible problema. Entonces pongo aquí, solución de posible problema. ¿Ok? Y también termina, aquí me voy a fin de proceso. Esto es si se cumple el 10, entonces como este sí se cumple, este es si no es satisfactorio, creo que es el NetView. Si no es satisfactorio el NetView, entonces ahora me tengo que ir a 12. Y en el 12 es otro tipo de solución. Solución 1, 2, 3 y fin del proceso. ¿Se fijaron cuántos fines de proceso tengo en este pequeño diagrama? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué son fines de proceso? Porque ya no corresponden a esta descripción, van a corresponder por el cuadrito, por la figura que vimos nueva, esta que está aquí así, corresponde a una subrutina o a otro nuevo procedimiento. ¿Ok? Si yo hubiera escogido los no, pues hubiera sido de otra manera mi descripción. Ahora bien, una cosa que celebro de este diagrama de flujo, todos los sís salen hacia abajo y todos los no salen hacia nuestra derecha, si se dan cuenta. Por esa razón yo les comentaba la vez anterior, no importa por dónde ponen el sí o por dónde ponen el no, lo importante es que se mantengan siempre en la misma posición y a la hora de hacer la descripción, pues me facilita considerablemente el trabajo. Esto mismo que escribí está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y aquí nada más he marcado, perdón, creo que me salté aquí una o dos, sí. No, perdón. Aquí está el diagrama, aquí está la diapositiva hasta el punto 7, aquí tenemos dos fines de proceso, y luego continúo en la 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces vamos a repetir, aquí está el diagrama, para que ustedes puedan repasar el diagrama, darle stop, tratar de escribirlo ustedes mismos, ¿verdad? Siguiendo esta numeración. En el siguiente tenemos la descripción desde el punto 1 hasta el punto 7, no están todos ahí porque toda la letra sería muy pequeña y cuesta un poco de trabajo leerlo así, por eso lo hice en dos partes, y luego está la parte 8, 9 y 10, y ahí me va diciendo equipo de destino, por ejemplo aquí dice figura 7.3, en mi diagrama, en mi manual de procedimientos, si yo menciono una figura, la tengo que anexar, por eso dejé esa clasificación. Entonces tengo que poner la figura que corresponde
a esa parte del procedimiento, tiene que estar todo en el mismo, o bien debo de tener una sección de figuras que me diga figura 1, figura 2, y para eso me sirven los anexos de los manuales de procedimientos. Tenemos otro tipo de procedimiento, ya no lo voy a escribir, ¿por qué? Ya no hay caso, creo que ya hemos visto ejemplos suficientes, pero si vamos a detectar lo mismo de todas las veces, también está numerado, también son 12 elementos, ¿verdad? Y algunas veces, por ejemplo, del punto 9 me manda al 13, si lo observan, voy a poner el cursor en la pantalla, voy a marcar con el cursor, por ejemplo, aquí, después de la pregunta, me manda del 9 al 13, y si es no, me manda del 9 al 12, se vale. Yo puedo decidir, si la conexión es satisfactoria, ve a 13, y la siguiente es, si no es satisfactoria, ve a 12, punto, así de sencillo. Mi siguiente instrucción después de 10 es, pues ve a 12, ¿sí? En una misma instrucción, ¿sí? Voy a ponerme en el caso 9, justo en el caso 9 que está ahí, porque a veces podemos dirigirlo, a veces lo podemos dirigir desde la misma instrucción, ¿verdad? Desde la misma instrucción lo podemos dirigir a una parte, por ejemplo ahí, la parte que dice 9, si es satisfactorio, entonces ir a, cuando es positivo, ir a 13. Y aquí le puedo poner, si no es satisfactorio, entonces le puedo decir ir a 12. ¿Qué pasa con las siguientes proposiciones? Seguramente a lo largo de la descripción del diagrama va a haber alguna que me manda a 10. Observemos el diagrama. ¿Dónde está el número 10? El número 10 viene del número 7. Si el 7 no se cumple, aquí está, voy a marcarlo en su diapositiva. Si el 7 no se cumple, me manda a 10, y el 10 me manda, si se cumple, al 12, si no se cumple, al 11. No se pierde ningún elemento. Vamos a ver cómo queda la descripción para que ustedes, cuando estén estudiando, puedan regresar el video o adelantarlo y ver con toda la calma la diapositiva, ¿verdad? Entonces pueden ver, oye, pero no me irá a faltar el 10, no, porque me está mandando al 10 desde otra dirección y luego de esa dirección me permite brincar hacia otra. Aquí nada más están 7 y aquí están las otras restantes. Ahí está la proposición 9. Si la conexión no es satisfactoria, ir a 12. Si lo es, ir a 13. ¿Por qué? Para no tener que usar dos proposiciones. Ahí mismo, cuando me manda a dos números que no son consecutivos, los pongo exactamente en la misma proposición. Es lo que estoy poniendo, lo que ustedes pueden ver en su pizarrón. Y ya en el 10, pues me mandó de otro lado, me mandó al 10 del número 7. Y así, consecutivamente, vamos continuando. Siempre terminamos con fin del proceso. Que quede claro que ya no hay que seguir leyendo, que hasta ahí. ¿Cómo se llena? Y esto es muy interesante. Ya vimos 3 diagramas o 4 diagramas, no recuerdo. Ya vimos cómo, primero aprendimos a hacer los diagramas. Luego vimos que tenemos que checar el principio, el fin, que las direcciones estén bien marcadas, que vayan en la dirección correcta, que no se encimen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya que hicimos entonces el diagrama, viene la descripción, cómo se presenta. ¿Ok? Aquí tenemos precisamente un ejemplo de un procedimiento del sistema de gestión de calidad para la reinscripción de alumnos. Este es un programa de gobierno, es un manual de procedimientos del gobierno. Viene su número de código para buscarlo, dice que ya lleva 3 revisiones y me dice que son 4 páginas y además me dice en qué norma se basa este estudio. Trae un propósito, trae un alcance, unas políticas de operación. Siempre los procedimientos en la parte de abajo tienen que decir quién los elaboró, quién los revisó y quién los autorizó. Siempre, siempre. Y deben de tener fecha.
y debe de tener nombre y firma de las personas que lo hicieron. Si se fijan que hay un sello rojo que dice documento no controlado, solo para información, ¿por qué le ponen eso? Porque si después hay un cambio y yo quiero hacerlo como está aquí, yo desde antes de hacer el cambio tengo que ver si este procedimiento es vigente. Aquí está el diagrama de flujo que se presenta de otra manera, diferente a como lo hemos visto, y ahí inmediatamente me va indicando a qué departamentos pertenece. Aquí tiene 5 puntos, están numerados, y ellos no le ponen fin de proceso, le ponen término. Y en la siguiente hoja viene la descripción, aquí está la descripción del procedimiento. Primero el diagrama, luego la descripción. ¿Qué otros documentos de referencia? ¿Se acuerdan que en uno de los diagramas que pusimos decía ahí formato o dibujo o figura tal? Bueno, ahí es donde me debe de poner a qué figuras va a hacer referencia y cuántos registros tiene, si es que los lleva, si no, no aplica. Y finalmente, la página 4, un glosario de términos. Y si hubiera anexos, se ponen. Y al final, cuántas revisiones, en qué fechas se hicieron estos cambios y de qué tipo fueron los cambios. Vayan preparando sus formatos, se pueden basar en para hacer entonces su pequeño manual de procedimientos. Espero que esta sesión les haya sido de mucho provecho, les haya quitado ya el miedo de hacer manuales de procedimientos. Como se pueden dar cuenta, no es complicado, sí es muy laborioso. Por mi parte, el día de hoy es todo. Que tengan un bonito día, lo que resta del día, y nos vemos próximamente. Hasta pronto.